Sí, es que estaba leyendo ayer las noticias. Bueno, estaba leyendo en Blue Sky y Puño mencionó un dato. eh, Algo así como, joder, vaya movida con el Carlos Leder. Y que yo, ¿Quién es? no. Carlos Leder es uno de los lugartenientes de Pablo Escobar en el cártel de Medellín en los 80 y los 90. Sí, 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 sí. Este tío, yo pensaba que se había muerto en la cárcel, porque lo extraditaron a Estados Unidos y todo esto lo sé por la serie Narcos de Netflix, ¿vale? Tampoco. Deberías probar El patrón del mal. Ah, el culebrón. ¡Oh! Está bien. Está de Joder, puta madre. llevo tiempo queriendo mirarla. Es que tiene muy buena pinta. Son como 8 millones de capítulos, Sí. pero auténtico. Joder. Pero Bueno, bueno, va, dale ahí. Sí, eso. Carlos Leder. Y resulta que eso, que lo extraditaron, yo pensaba que eso, joder, hace tantísimo tiempo. Pues no. Este pibe sigue vivo, somos 75 años. Lo sacaron, o sea, cumplió su Liberaron condena, un momento. le abrieron la puerta y fue a visitar, fue a Colombia, como hace 2 días, y le detuvieron en el aeropuerto. A ver, de todas las que armaron, probablemente le queden todavía causas pendientes. Sí, Eh, pero al parecer le soltaron al día siguiente. Y dices, pero, esto es una saga que no termina nunca. ¿ya? Pues, es que era alemán colombiano y simpatizante nazi. Ay, hola dibujantes, hola parias de la tierra. Aquí estamos. La familia Legión. Empezamos. Estamos la familia Legión porque no hemos empezado. Pero bueno, sí, Como sí. veréis, no me ha dado tiempo a cambiarme, llevo mi ropita de trabajo y mientras desayuna la FU le voy a decir qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy tenemos la FU, en hora y media tiene que cortar. Y entonces yo he pensado, bueno, y habíamos dicho que hoy terminábamos los bloques estos de cuestiones sobre trabajo. O sea, a las 12 tienes que estar fuera, ¿no? Tengo que empezar a irme. Sí. Vale, pues vamos. Antes de eso, Sí. 2 cosas. Ayer fue el día de la 31 de marzo, día de la visibilidad trans. Decirle cosas bonitas a vuestros amigos trans, que se lo merecen todo. Am, Me compré un montón de cómics, entre ellos la novedad absoluta, novedad ultra mega éxito Sleeper, ¡Oh! ¡Qué que guapo! es el Absolute Detective Marciano, Martian Manhunter, de The One and Only Javier Rodríguez. Increíble, maravilloso, súper bueno. Contándonoslo y ya te puedes imaginar. Novedad, creo que salió la semana pasada. Bocato de Cardinale. Dicho esto, hola David López, ¿cómo estás? Hola, de la Fuente, estoy muy bien. Disponemos de alrededor de 90 minutos para hacer 28 cuestiones. Y me he decidido que, como yo ya las he leído y tengo una opinión, pues lo que me interesa saber es cuál es tu opinión sobre el asunto. Así que pongo ahora mismo un cronómetro aquí que yo te gestionaré y tienes alrededor. Dime cuándo lo empieza, cuándo le das al cronómetro, ¿no? Espera, tienes alrededor de 3 minutos por pregunta. Esto, ¿sabes a quién le va a gustar mucho? A nuestros patrones y superpatrones, que son lo mejor y lo super mejor, y que nos ayudan a estar aquí cada semana. Porque esto, hay veces que tienes ganas, guay, como hoy, y otros días que no tienes ganas y dices, ay, lo hago por vosotros. O sea que va por vosotros. ¿Tienes alguna cosa antes de empezar? Uy, Este fin de semana también fue la primera feria del cómic de Madrid. Antes había habido un salón del cómic en Madrid. oh, Eh, como la asociación esta de mujeres autoras que nunca había habido. Ah, sí, Esa idea, autoras y autores, y ahí hacen un montón de cosas de estas de que sí hacen cosas y que no es por las subvenciones. Continúa.
La asociación de autoras, maravillosa. Por cierto, ahora en Barcelona, que es el próximo fin de semana, tenemos un montón de avisos hoy. Han montado una exposición chulísima sobre con artistas pro artistas humanos. Anti IA generativa, la máquina de robar, como se conoce en esta santa La casa. máquina de plagiar. Exacto. Y merece mucho la pena. Si estáis por Barcelona, Salón del Barcelona, Salón de Cómic de Barcelona, merece la pena. Esta gente se mueve muchísimo, trabaja muy duro y no se queja solo como nosotros, como yo. Y se queja bien porque me contaron que... Sí. Y lo otro es un chiste. Perdona, pequeño detalle. Me contaron que fue fueron a Angoulême, que este año era el año de España, iba el ministro, y una persona de la directiva, una señora, de la directiva de la Asociación de Autoras, que es bastante bajita, le estaba cantando en las 40 al señor ministro en la manera en la que solo esta persona sabe hacer, con dedito, me han contado. Me habría encantado verlo. Me representas, ya lo sabes, te quiero. Que continúa. Muy bien, maravilloso, fantástico, me encanta. ¿Qué más? Fue la feria del cómic de Madrid. Muy interesante. Casetas, o sea, feria, estilo exactamente igual que la feria del libro, según Sí. me decían. Muy Solo, guay el libro de Madrid. Solo de cómics. Casetas, estaba abarrotado de gente. Sin pagar entrada. Sin pagar entrada. Family friendly. Mucho, según me dijeron también, mucho comprador casual que se pasaba por allí, se dejaba asesorar. Estamos, sí. Ocurrencias como, esto me lo dijo la gente de Omega, nenes pidiendo el Mazinger Z, de Go Nagai, el viejo. Y dices, Qué bueno. ok, muy bien. A favor. ¿Por qué A no? favor. Bueno. Que no se lleven el Shin Mazinger Z, que tiene más sangre que... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le Bueno, vamos a hacer? eso, y me pararon un par de personas súper majas para decirme que les gustaba mucho streaming de dibujantes, incluido un chaval que se llamaba, creo, Alberto, que está pensando en hacer una versión ilustrada de su TFG porque le vinieron ganas de dibujar por este programa. Y me hizo mucha ilusión. Estoy contigo, te queremos. Y también encontré al chaval que me encontré en el camino de Santiago. ¿Esto te lo he contado? No. Es una historia larga, otro día. Sí, otro día, porque hoy vamos a tope. Venga, sí, lo que pasa es que no me has pasado las preguntas. ¿Me vas a ir cantando así sobre la marcha? Vaya. Sí, amigo, sí. Bueno, 3 minutos, ya lo sabes. Vale, ahora tendría que... Pues lo tendré que hacer así. ¿Preparado? Dame. Cuéntanos la historia de un error de proceso del que aprendiste. Un error de proceso del que aprendí. Vale, sí. Ocurrió en uno de los primeros números completos que hice para DC hace, yo qué sé, 10 años o así. Era un número de Superman y era también de los... No llevaba tanto tiempo trabajando en digital. Creo que fue justo después de hacer Runaways que me fui para DC y hice un número de Superman con Bendis. Y a mí me parecía que ya estaba experimentado, ya estaba utilizando la línea de gris que utilizo más o menos igual a día de hoy. El caso es que el colorista no sabía quién iba a ser el colorista y no había visto eso impreso demasiadas veces, como decía. Y lo mandé lo que yo creía que era una línea de gris bastante oscura. No era así. Y alguien en el departamento ay, joder, ¿cómo se dice? El departamento artístico de DC, de reproducción y tal, decidió que esas líneas no estaban listas para ser impresas. Así que lo que hicieron fue quemarlo y pasarlo todo a negro. De repente, todas las líneas que eran... quiero decir, cuando haces una línea gris de un grosor
el efecto, vamos a decir, óptico es que parece que la línea es más fina. Cuando esa línea gris, que puede ser que sea un gris de un 60% de negro, pasa a ser negra pura, de repente es como que el efecto óptico se va a tomar por saco, entonces la línea parece mucho más gruesa. Bueno, lo es, pero... Y todo lo que había hecho a lo largo de todo el número se fue al traste. No lo vi hasta que no estaba coloreado. Y podría haberse sustituido antes de que fuera a imprenta porque... pero probablemente hubiera sido una brasa terrible para el colorista, que no sé si era Paul Mons o así, pero bueno. El caso es que ese cómic le dediqué mucho tiempo, trabajé muy duro porque era, pues eso, llevaba tiempo sin trabajar con Bendis, Superman, no lo había dibujado creo que nunca, más allá de, pues yo qué sé, una comisión, alguna cosa de estas, y ver 22 páginas, o sea, no quiero decir destrozadas, pero Pero muy cambiadas de lo que yo había intentado, pues fue una hostia grande. Alguien del equipo me dijo, estamos, we are on the case, vamos a investigar esto. Siguiente pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de colocar los bocadillos? Yo creo que es del dibujante, porque al final estás haciendo composiciones pensando en... Por cierto, no me has dicho tú... O sea, tú las sabes en tu cabeza, pero no se las has dicho a nosotros el error de reproducción. Por cierto, la solución de todo esto es hacer las líneas más oscuras, trabajar con un colorista que conoces, avisar de que ese es el aspecto que efectivamente quieres que tenga del cómic a los editores y opción final ya es pues trabajar con líneas realmente negras y olvidar pretensiones artísticas e intereses que tengas. Eh, pero bueno, volveremos a esto y vas a decir lo tuyo. ¿Qué es la pregunta siguiente? ¿De quién es la responsabilidad de colocar los bocadillos? Digo yo pues eso, yo creo que es del dibujante, pero estás haciendo la composición del resto, de todo lo que no son los bocadillos. Entiendo que por razones prácticas en el TV americano, como a veces se reescriben los diálogos después de que llegue el dibujo, a veces se cambia, y luego también por alguna razón siniestra lo dicen hacerlo pensando en las ediciones extranjeras, para que sea más sencillo poner traducción en caso de que se pueda. Creo que a veces se puede necesitar, pues yo qué sé, que el bocadillo sea un poco más grande o alguna Yo que cosa he de hecho las esas. ediciones extranjeras de Black Hand Ironhead, que está disponible para su descarga en Palacio Syndicate, pagando lo que quieras, y que lo tienen en francés en Urban Comics, en italiano en Panini Comics Italia, en inglés en Imichi, en español en Astiberri, te puedo decir que lo puede hacer el propio autor. Bien, bien. Está claro, está claro. Yo creo Ya, la siguiente. que a lo Hay mejor no. Tienes que decir qué error te No, aprendió. este va de ti, tío. ¿Hay tipos de historia que funcionan mejor en cómic que en prosa? Que en prosa. Sí. Bueno, hay géneros que, por ejemplo, el cómic de superhéroes nació en los cómics. Entonces es como, no sé, inherente. ¿No es la guiada un cómic de superhéroes? Es un cómic de aventuras. Perdón, la Ilíada es una historia de aventuras. Podríamos decir que es de fantasía, ¿no? O sea, bueno, podríamos decirlo, lo es. Es una historia de fantasía. No sabría decirte si de superhéroes, porque... ¿Tienen superpoderes los protagonistas? Bueno, Medusa, desde luego. Pobrecita. Sí, no sé si es la Ilíada, pero nos vale. No, perdón, es la Odisea. Oh, joder, qué Pero horror. no, ya me entiendes cuando digo esto. Si tampoco me lo he leído. Sí, no lo sé, no creo que, dado unos autores que encuentren una forma de contarlo realmente interesante, que le pongan ahí todo el talento que tienen y más, seguro que pues, quiero decir, recuerdo una vez haber leído un artículo que afirmaba que, mira, es que los cómics de terror no son realmente, no dan susto como dan
las películas de terror o las novelas de terror. Y dices, O bueno, la chica de la habitación de al lado de Minotauro Mochizuki. Échatelo a la cara. ese artículo estaba escrito por alguien, o sea, lo que yo estaba leyendo ahí decía, dime que no has leído manga de terror nunca sin decírmelo. Y es eso. Entonces no creo que haya algo que funcione mejor en un sitio como otro. O sea, pues, yo qué sé. ¿Ya te he dicho Matadero 5? ¿De Montéis? Sí, y de Kurt Vonnegut. Yo leí el cómic y le dije a mi señora esposa, ¿tú lo has leído? Sí, sí. Yo no sé cómo se puede escribir esto en prosa. Y ella me dijo, lo que yo no sé es cómo se puede hacer en cómic. Interesante. Sí. Interesante. Siguiente. Dale, por favor. ¿Cuáles son las necesidades de un primer número? Entendiéndolo en el mercado americano. Vaya. Las necesidades de un primer número. Bueno, desde luego debería ser, completamente coherente con lo que va a ser después la serie, lo cual es muy difícil porque lo vas a hacer primero. Entonces, creo que requiere ir con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que menos me gusta de los cómics americanos y de hacer números uno quizá es que tienes que hacer la portada antes de hacer el interior. Eso es una responsabilidad como se exagera, o sea, se subraya cuando es un cómic nuevo que no has dibujado antes, ¿no? Y que es el primer número de, yo qué sé, o que son personajes nuevos o que es una etapa nueva, ¿no? No solo tienes que dar una buena impresión en el primer número, sino que tienes que hacer la portada sin haber tenido la experiencia de hacer esas primeras páginas, que es cuando realmente empiezas a entender cómo dibujar a los personajes y todo eso. Creo que el primer número es donde tienes que tomar todas las decisiones grandes que luego vas a arrastrar. ¿Qué tipo de tipografía vas a utilizar para los títulos de crédito, ¿no? Deberías establecer un juego igual que se vaya a repetir en los capítulos siguientes. El diseño de los personajes, el tamaño de los bocadillos, el estilo de línea, todo eso debería estar en el primer número. El primer número, igual, tienes que, a nivel historia, es fastidiado y lo único que puedes hacer es presentar a un par de personajes y darles una misión, si acaso. No, la misión. De lo que va a ir la serie. Exacto. Poco más que decir, mira, esta gente, estas son sus personalidades, te seducen, si no, y empujarlos hacia algo, ¿no? Algo que les saque de su status quo y que te cree una curiosidad por saber qué va a pasar. Ahora los cómics en Estados Unidos se plantean para el reto, ¿no? Pues, o sea, el primer arco de 6 números o lo que sea. Dibujar los 6 números primeros y con el 6 acabado tener la opción de redibujar el 1. No sería nada mala idea, ¿eh? O sea, no sería nada mala idea. Al menos repasarlo para coger y decir, mira, el personaje. Que he empezado, que ya te mandaré las 10 primeras páginas. Sí. Lo necesito. Sí, claro, ya lo verás, te va a molar. Ya lo has visto. El diseño de la protagonista, del vestuario y demás, ya lo he cambiado. ¿Ves? Sí. Sí. Después de tener la portada hecha, hay que rehacer portada porque ese vestuario no pegaba. Sí, mira, la última serie que hice, la de Sinister Sons, para DC, la de Sinister Sons, que era como una especie de. Intentar hacer otra vez superhijos, pero con villanos. Los descendientes, se llama. Sí, eso. Exacto. Pero eran dos chicos en lugar de las nenas estas. Joder, me hubiera encantado hacer el cómic de Descendientes. Hostia, sí. Cuando, Sí. Sí, cuando Marvel. Mi proyecto de fantasy. Mi proyecto de Sí, fantasy es un poco eso. Es de villanos en horas bajas. claro. Siendo Marvel subsidiaria de Disney, se va a hacer un poco raro que tienen ahí todos estos personajes
y licencias y no utilizan su rama editorial de cómics sino que lo licencian a otra gente, ¿no? Los cómics creo que sí que hubo cómics de los descendientes, o las descendientes, perdón, pero que los hacía, no sé si era Dynamite o así. Ya. Han hecho un cómic de Maléfica. Oh, qué bonito. Sí. O Creo que tenía una portada de... Ay, ¿cómo se llama esta? Es que es una pintora que solo firma con Nick. No sé si es Suicide Girl. No, Suicide Girl no es, evidentemente. Pero bueno, una tía española que dibuja que flipas. Pintura así digital realista. Ya nos hemos pasado con este, o sea, ya vamos mal. Siguiente. ¿Veis cómo se ha estresado cuando hemos llegado al capítulo 6 de esta serie? Que ya era como, tenemos que hacer otra cosa, vamos. ¿Tengo que preocuparme del funcionamiento del mercado directo cuando planeo un primer número? A ver, en algún momento la editorial debería asumir alguna responsabilidad y hacer algo. Quiero decir, está muy bien. Creo Tienes que que preocuparte de que puede que en el número 3 te cancelen. No, a ver, en el número 3 te van a poner un filín, hayas entregado a tiempo o no, porque patata, porque es que se nos ha ocurrido que ahora tenemos que sacar el tomo antes. Bueno, por cierto, lo que iba a decir sobre Sinister Sons. El diseño de los dos personajes, un personaje nuevo lo co-creé yo, era nuevo y lo co-creé yo. El otro era un rediseño de un personaje que solo había salido en un par de viñetas. Y le dimos un montón de vueltas a los diseños, o sea, de diferentes versiones. Y al final los uniformes que me quedé, a uno le puse unas botas como de caña alta, como de jinete. Sí. De hecho, le había puesto incluso pantalones más era el uniforme de Mussolini, el que le había puesto. Porque era un villano de mierda. Horrible. Lo de los pantalones me dijeron que lo quitara. Pero si lo sacaran esas hoy, botas... si lo sacaran hoy, no te dirían que lo quitarás. Se nos comen los nazis. ¿Por qué? ¿Por qué? Los dejamos. Qué horror. Bueno, cuando llevaba ya unas cuantas páginas dibujadas de esas botas, empezó a hacerse bastante pesado. Porque tenían ese reborde que está en la parte de arriba, ¿no? Y porque le había dado un grosor en lugar de hacer que fuera solo un color diferente, ¿no? Y pensé, joder, esto es una tontería muy grande, podría cambiarlo. Pero ya empezaste, es como... y es que parece que se había puesto como unos calcetines... y que había hecho como un burruñito en la parte de arriba. Sí, estaba mal. Igual que Oliver Atom en Campeones, esos calcetines inexplicables que llevaban. Bueno, eso. Y vivir con ese diseño. También es que lo de los diseños en TVOs de superhéroes, como luego vas a ver 1500 portadas alternativas que ni siquiera te dejan elegir. Va a quedarme mal. Es raro porque además ves lo que a ti te puede parecer un error de diseño repetido por otra gente que igual el diseño no le encaja con su estilo y es como, no. Sexta pregunta. ¿Qué son las tangentes? Las tangentes es cuando, bueno, básicamente se crean relaciones no intencionadas entre líneas del dibujo. Por ejemplo, imagínate que ahora mismo mi cabeza y esto, que es donde pongo el móvil cuando estoy trabajando en la mesa de atrás. ¿Veis que lo que sería la línea de mi cabeza está como demasiado junta con el flexo ese y se crea como una X? Sí, parece que tengas Eso crea un punto de atención en el dibujo. Puede distraer o puede hacer que se confunda a qué altura, cómo de profundo está un objeto o no. Cosas que ocurren porque no te has dado cuenta, pero que la forma de evitarlo es dibujas más distancia entre un objeto y otro o que lo corte. Que corte o que estén separados.
Tangente, cuando dos conjuntos se tocan, se crea una tangente, eso es una tangente. Si no, si se cortan, es una secante. Luego también hay tangentes que continúan de una viñeta a otra, que esto lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Que un señor, que yo estiro el brazo así y da al micrófono del AFU, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Que cuando lo veis está al revés. Venga, sí. Hago así y toca el micrófono del AFU y parece que tengo una forma rara. Pues eso también es una tangente. Sí, claro, hay una cosa que es muy tentadora y es dibujar los cómics pensando en las viñetas individuales. Estábamos hablando de un ejemplo anoche. Dibujante buenísimo, pero que no tenía en cuenta el resto de la página. Es buenísimo, a mí me gusta. Estaba tratando de ser amable. Hay tangentes que son de las peores, que es cuando una figura se acerca demasiado al borde sin llegar a cortarlo, o las interacciones que tienen los bocadillos y los cartuchos con el resto del dibujo. O sea, vi el otro día uno que era una página vacía, solo había un pájaro, y tocando con el ala del pájaro un cartucho de texto. ¡Hala, por favor! Duro. Durísimo, durísimo, durísimo. Encima era de un libro que era la última página y era de un libro de autoría completa. O sea, no te digo más. Siguiente asunto. ¿Qué es el recorrido visual? El recorrido visual. De acuerdo, en storytelling de Comics tú lo que haces es cuentas la historia, organizas la información dentro de la página en una secuencia de viñetas que están una pegada de otra. Tienes que, pero a lo que vas con todo eso es que tú sugieres un camino para que los ojos del lector recorran. El recorrido visual es atendiendo a cómo dispones los objetos, figuras, el dibujo dentro de la viñeta. Eso sugiere líneas y sugiere caminos para que el ojo del lector examine o repase la viñeta. Yo creo que es una sugerencia. Que yo, por ejemplo, soy un lector cuyos ojos. He notado que mis ojos deambulan por la página. Pero es que lo hacen también cuando. Tú cuando. Tú abres un cómic, por cierto, esto es dinamita. Sí, al final sí. He empezado a leerlo y no doy crédito. Me encanta. ¿Es viejuno o es nuevo con estética viejuna? Creo que acaba de salir el... A ver, vale. Pensaba que me estabas preguntando de cuándo había salido. Es que va de dimensiones paralelas. Y en dimensiones paralelas tienen estilos de cómic de dibujo diferentes. Entonces... En FML, el TVO que estoy haciendo con Kelly Sue de Comic, que utilizamos narrativamente los diferentes estilos narrativos. El visual. Tienes una parte que es... Y luego se van a otra dimensión que parece que es Gantz. Y también es un rollo meta, porque están leyendo el propio manga en el que están protagonizando. Voy a reservar mi opinión, pero de momento llevo, no sé, lo que pude leer ayer en el tren, unas 30 páginas o así, y estaba como, hola. Así que bien. Pero bueno, tú abres la página, o sea, abres una página y tienes 2 hojas que estás viendo. O sea, la idea es que vas a empezar a sentido de lectura, puede ser de izquierda a derecha, derecha a izquierda, nos da igual en este momento, pero vas a empezar por un extremo superior y luego ir escaneando la página, si es, dependiendo del sentido de lectura, hacia un lado o hacia otro. Pero tienes enfrente de tu cara las 2 hojas. Yo, cuando paso a la siguiente, no necesariamente... O sea, el cómic está hecho para que al pasar la hoja tengas a veces una sorpresa en la hoja que está en contra. Pero yo examino todo el conjunto. A veces veo otra cosa que me gusta por ahí. Luego voy a leer. Cosas mal. Siguiente pregunta. ¿Cómo se decide? ¿No haces eso cuando lees una... ¿Cómo se decide lees una novela? Dentro del plano y por qué? ¿Perdona? ¿Cómo se decide lo que va dentro del plano y por qué? 3 minutos.
¿Cómo se decide qué va dentro del plano? Bueno, en los cómics americanos, cuando se trabaja con un guionista, a veces son muy específicos con qué es lo que hay dentro de la viñeta. Tienes como, yo creo que están los dos ejemplos más extremos, ¿no? Las descripciones de, por ejemplo, de Peter Milligan, que son igual una línea, y las descripciones de Alan Moore, que pueden ser 3 páginas de prosa. O de Greg Rucka. Sí, es verdad, también he leído un guión de Greg Rucka recientemente y era como, chico, Con la novela ya. sí, sí, sí. Em, pero para mí es más importante, porque me parece que a veces un guionista puede perder de vista el conjunto de la página. Entonces, para mí cómo decides qué hay en una viñeta depende de qué hay en la anterior y qué hay en la siguiente y qué hay en la página. O sea, si el guionista te dice, no, esto necesito que sea un primer plano o algo así, dices, vale, voy a interiorizar en mi cabeza que lo que necesitas es algo que nos cuente, o sea, las expresiones de la cara del personaje, ¿no? Porque un primer plano cercano y tal. Pero si tenemos algo en la anterior que hace que, y algo en la posterior, imagínate que es una página solo de 3 viñetas, no hemos tenido ningún plano general ni nada de situación en las 3 páginas anteriores. Hay un personaje nuevo que se presenta en esa escena y lo quieres presentar con un primer plano, puede funcionar, pero igual no lo acabas de ver, entonces puede ser que hagas un plano que sea por la altura de los hombros y que se vea algo de fondo. Es todo narrativa. O sea, es encontrar el equilibrio con lo que hay alrededor, porque necesitas que el puzzle funcione. Necesitas que no solo... Ya me ocupo yo, no te preocupes que ya me ocupo yo. No, pero es que si no, no puedo. ¿Qué decir? Vale, vale. Tienes que saberlo. Es Eso lo es mismo todo que la rápido. página. Tienes que saber qué hay alrededor, tienes que saber cuáles son los elementos con los que estás jugando. Entonces, cómo decides el plano como tienes que estar componiéndolo todo a la vez, en realidad, en mi opinión. O sea, tienes que estar pendiente de viñeta, pero a la vez de página, pero a la vez de secuencia, pero a la vez de cómic entero. ¿Se puede? Con tiempo sí. Eh, pero es complicado. Estaba volviendo a leer Watchmen y estas preguntas. Es como, esa es la forma de hacer cómics. Joder. ¿Realmente es esa? Ah, Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ajustes ergonómicos tengo que hacer para prolongar mi carrera? oh, bien, bien, Cambiar bien. de trabajo. Mira, el sábado había quedado con David Muñoz para tomar algo y me dio un chungo a la espalda y le dije, mira, Para todo el Valium, estoy pensando camino de la farmacia, en... estoy camino de la farmacia, voy a llegar un poco más tarde porque voy caminando lento. Bueno, hay una serie de cosas. Desde luego... líquido, ¿Cómo? el nolotil líquido está... Bueno, también hay gente que tiene problemas de estómago, entonces no puede tomar según qué cosas, o tiene problemas de corazón, no puede tomar El cosas que nolotil son líquido vasodilatadoras. y ¿Eh? nolotil líquido con protector estomacal. Con un protector estomacal, exacto. Bueno, levantarse cada par de horas, si no cada hora, para recuperar una postura más normal después de trabajar. No trabajar los fines de semana. O sea, o al menos un día a la semana que no hagas nada de trabajo. Incluso cuando tengas una fecha de entrega muy, muy dura, adelantas trabajo al descansar. Sí. Esto es un concepto que para mí me parecía completamente ridículo. No lo es. Es muy, muy importante. Porque necesitas descansar para poder... no va de horas trabajajas, va de cuánto te cunde las horas que haces. Necesitas los resultados, no necesitas las horas. Cuando Eso estaba de... ¿Cómo? en Polaroids, en un TV de espiral, recuerdo que tenía un crunch de estos tremendos, llevaba un mogollón de días sin descansar y recuerdo estar a mitad de página y era ya como final de la jornada y mi ritmo con aquella serie era pues 2 páginas al día, 0 problema. Y estaba ahí es imposible.
hacer un primer plano de un personaje que controlo perfectamente, decía, esto es imposible. Y paré. Claro, claro. Es que es eso. Necesitas poder descansar para poder liberar la cabeza, pensar en otra cosa, relajar la mano, relajar la espalda y respirar un poco. Entonces vuelves porque, a ver, a la gente que hace cómics les encanta hacer cómics en general. Entonces vas a volver con ganas, con más ganas de las que tenías. En ese momento ya estás probablemente odiándolo. Consultar con un fisioterapeuta. Lo que cobra eso es el dinero mejor invertido en caso de que tengas dolores de espalda. O sea, menos horas por semana, días libres. Si sigues teniendo problemas, eh, rotuladores y o stylus que abran más la mano que no tengas que hacer un puño tan fuerte. Materiales que bajar la presión de la Cintiq, iPad, Ullón, lo que sea, para que tengas que apretar menos a hacer las líneas o utilizar herramientas que tengan un flujo de tinta o lápiz que no tengas que apretar. Bolis Bic son maravillosos, pero igual tienes que apretar un montón para conseguir una línea bien negra. Una pluma puede estar muy bien, un pilot, o sea, este tipo de materiales lo que hacen es que escriben mucho. Los Rotrins recargables, los calibrados recargables y desechables, plumillas y pinceles, eso apenas hay que hacer presión, bueno, las plumillas tienes que elegir las blandas, pero son materiales que van a conservarte mejor la mano. Hacer ejercicios para ¿500? sí, este tipo de ejercicios para estirar y conseguir mantener la flexibilidad de las manos. Luego también ejercicios de espalda. El rollo, el típico troncho este de por spam que está siempre ahí de fondo en la casa de los influencers. Merece la pena comprárselo. Haces un par de... ¿El piscina o el que es un rollo así duro? El que es un rollo duro. Ese sirve puedes hacer una variedad de ejercicios estirándote sobre él en el suelo, poniéndotelo debajo de la espalda, ponerlo contra la pared para estirar. Como si fuera em, tu. Sí, está muy bien. Y si quieres ya invertir un poquito más de dinero, una silla ergonómica como la que tenemos tanto tú como yo ahora mismo, para distribuir el peso. Claro, depende también de qué problemas de espalda tengas. Si, por ejemplo, te afectan hasta la zona del coxis o así, igual esto no te va a cambiar tanto la vida, pero la teoría es muy buena y yo he visto los beneficios. No es nada, quiero decir, la forma que se extiende la carrera es descansando más, trabajando menos días. Sí. Mm, Todo lo no hay ningún editor en el planeta que le importe la vida realmente, que le importe la vida ni la salud de sus Y como autores. ejemplo, Osamu Tezuka. Qué guay, pero no llega a los 50. Y no, creo que no llegó a los 60, sí que llegó a los 50. Pero lo que no llegó es a hacer la siguiente gran obra que hubiera cubierto de oro a la editorial. ¿Quién es la persona inteligente aquí? La editorial no. Piensa Shigeru a Mizuki. largo plazo. A largo plazo siempre es mejor. Bueno, este bloque ha ido más largo porque era de seguridad pública. La seguridad laboral. Sí. ¿Qué tienes que tener en mente en cuanto a los cambios de página, los giros de página? Bien. Crear. Cuando si la página es par, significa que está oculta, vamos a decir. Es la que. Esa es la siguiente. Par impar es la siguiente página. Es la siguiente cuestión. Bueno, pues si repites un plano, que sea porque eres consciente de ello, no porque se te ha olvidado que acabaste una página con un plano y empezaste la siguiente con el mismo. Pero tiene que ver, como digo, más con qué efecto, con qué está ocurriendo en el guión en ese momento, con qué estás tratando de crear, ¿no? Si es sorpresa, probablemente tengas las herramientas que tengas sean o un plano general o algo que prime el diálogo, si es que la sorpresa es algo que se comunica vía diálogo. Etcétera, etcétera. Cambio de página. Es una pregunta, no sé.
Sí, en Curioso. principio los Yankees dicen, es que esto os recuerdo preguntas de Yankees. Los Yankees en principio dicen que tienes que dar algo para que el lector quiera pasar a la siguiente página. En vez de decir, Sí, acabar en un cliffhanger, supuestamente. sí, sí. Pero bueno, yo creo que vamos a la siguiente. ¿Qué debe ir en página izquierda y qué en página derecha? Vale, bueno, normalmente las historias empiezan en Lectura una en la página impar, ¿no? La que está, en el caso, vamos a ponerse lectura occidental, ¿no? A mano derecha tienes la página impar, luego la pasas y tienes la página par. Entonces, lo que estábamos hablando hace un segundo, ¿no? Debería haber algo que hiciera que quisieras cambiar, una especie de cliffhanger al final de la página impar y una sorpresa o algo, información nueva en la página par. ¿Ocurre esto siempre? No. Es algo que puedes tener en mente porque va a ocurrir, o sea, porque al final sigue una persona. Es diferente en cómic digital. En cómic digital todas las páginas son la página par, porque solo estás viendo una. No, a ver, supongo que si lo pones en apaisado, pero bueno. Todas las páginas pueden ser la página par. Pero eso, si el lector de papel va a seguir teniendo que girar la hoja, ¿no? Entonces, como ya tienes ahí esa sorpresa metida en en el propio objeto, aprovecharlo es lo suyo. A ver, también cuando alguien ojea un libro suele pasar las páginas y mirar la página de la derecha, pues por la propia mecánica de esto. Sí. Entonces hay que procurar que las revelaciones vayan en página izquierda, que es página par. Y en la página derecha tiene que ir como para el cliffhanger en la página de la derecha, la resolución del cliffhanger en la página de la izquierda. Yo creo que con eso tenemos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que a mí eso siempre me parece curioso porque, quiero decir, vale, la resolución, pero en la página sigues teniendo la siguiente página impar, en la que va a haber otra información y es probablemente la primera que vayan a ver, ¿sabes? Entonces, he leído entrevistas en las que autores decían que jugaban con no solo eso, sino la viñeta que estaba en el centro de la página, como la más importante o así, pero con la viñeta que estaba en el centro en la página impar siguiente, porque teorizaban que esa iba a ser la que iban a ver primero realmente, antes de incluso ver la par. Y dices. Mucha teoría. No, es interesante, es muy interesante, no obstante, es lo que decía antes con lo de la dirección de lectura y tal, sugieres cosas, luego no te quita nada para que, por ejemplo, esto me mataba, pero mi hermano siempre empieza a leer los cómics por la parte de atrás. Cuando se ponen a ojear algo, es como que está más acostumbrado a sujetar el cómic con la mano derecha y pasar las hojas con la izquierda. Entonces. ¿Es zurdo tu hermano? No. Entonces empieza por el final, ¿sabes? Cuando Bueno, pues. te pones a ojear y dices, no. Mal. Querido Por Lars, eso. ¿cuándo se utiliza una página doble? Páginas dobles. No hablo de una doble splash, que es la siguiente. Te puedes alargar 6 minutos para las dos. Vale. Las páginas dobles es un recorrido más grande. Quieres decir, lo que se sugiere con eso es que el ojo del lector no va a recorrer solo los 17 centímetros que hay de un lado a otro de una página de comic book americano estándar, sino que van a ser 17 por 2, supongo que son 34, ¿no? De 34 para luego hacer ir a la siguiente línea, fila de viñetas y todo eso. Es un recorrido grande. Por ejemplo, cuando a mí me piden que haga una de estas, nunca hago 4 tiras, porque me parece que 4 veces
recorrer esos 34 centímetros es demasiado. Entonces hago 2 o 3 tiras. Normalmente intento que sean solo 2. Y ya me parece que es mucho. Las razones para utilizarlas a veces son... Peregrino. Los cómics americanos en grapa tienen publicidad. Y tienen publicidad que está... No sé si esto lo decide un departamento separado, el de marketing o lo que sea, pero no... dependiendo de si la publicidad está en las primeras páginas o en las últimas, y no sé si incluso dentro del propio cómic, de donde esté esa publicidad, el precio que cobran a los anunciantes varía. Sí, página izquierda, página derecha, el precio de prensa es muy diferente. Página Exacto. derecha, mucho más caro. Contraportada, muchísimo más caro que las interiores, bla, bla, bla. Sí, por ejemplo, donde se ve muy claro, más claro esto del tema de la publicidad es en las revistas de moda, ¿no? Si compras un Vogue, hasta que llegas al índice en donde es el artículo editorial, vas a encontrarte un montón de páginas de publicidad, a tal punto de que dices, espera un segundo, ¿esto realmente era una revista o estoy comprando un catálogo? Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte, es exagerado. En los cómics hay un poco eso porque por alguna razón bizantina, creen que son revistas, en lugar de ser una serialización de una novela gráfica futura o de un cómic que tiene... Pretende ser las dos cosas. Y sobre las revistas de moda también, los anuncios de las revistas de moda forman parte de lo que quiere el consumidor de revistas de moda, porque son unos anuncios preciosos y son, hasta cierto punto, están vendiendo belleza. O estilo, o carisma, o lo que sea. Bueno, están vendiendo también los productos que llevan los propios modelos en otras secciones de la revista. Todo lo que tú quieras, pero la persona que compra una revista de moda sabe lo que compra. Ya. Pero un autor de cómics, perdón, un lector de cómics, de repente tienes publicidad en medio de la historia, que además ocurre que a veces tienen la forma de un cómic también. Los anuncios estos que hacían, creo que los hacía la empresa de Neil Gaiman, Neil Adams. Tenían, había anuncios de chocolatinas, ¿no? Recuerdo uno que era como que unos escaladores llegaban a la cima y se encontraban una chocolatina de no sé qué marca. En formato cómic, es verdad. En formato cómic, claro, de repente estás leyendo un cómic y sigues leyendo un cómic, pero resulta que es un cómic de otra cosa que es publicidad. Dices, aquí hay un problema de coherencia. Entonces, todo esto es para explicar que a veces las páginas dobles se utilizan para que un momento de la narrativa que es importante que se lea todo seguido, si es una página doble no se puede partir con una publicidad. Entonces es una solución narrativa a un problema empresarial. Porque ni siquiera es editorial, es un problema empresarial. Sí. Es un problema de que no saben en qué negocio están, a pesar de llevar un siglo en él. Sí. Y el negocio no es el de las revistas, el negocio es el de la narrativa, las novelas. No lo entienden. Luego también está que se utilice eso para crear algún tipo de solución gráfica narrativa que se pretenda que pueda ser interesante, ¿no? El ejemplo que se me viene a la cabeza más rápido es el 300 de Frank Miller, que decidió que vamos a hacer que iba a hacer que todas las páginas fueran páginas dobles. No, con viñetas y tal, pero que al menos una de las viñetas llegara de un lado a otro, porque quería dar una experiencia que encajara con la historia, que estaba un ejército. Un ejército al final es una agrupación horizontal, ¿no? Entonces, y también tenía como un interés muy cinematográfico, que es algo que siempre ha tenido Frank Miller, pero bueno, en este era como más exagerado, ¿no? Entonces todos esos planos de los espartanos marchando le venían muy bien, encajaba muy bien con esa planificación. Entonces, razones narrativas, razones o compositivas, razones anti-empresariales. Y eso. ¿Y sobre la doble splash? ¿Para qué la usas? La doble splash, la sorpresa más gorda que puede dar una grapa. No, la sorpresa más gorda es una cuádruple splash.
Creo ¿El que Ultimates? Ultimates 2, en el último número o el penúltimo número, hicieron una Wildcats, doble creo que era. octuple, creo que era. Según dijo, recuerdo que lo comenté en Twitter y el editor me contestó, porque creo que era un editor con el que había trabajado yo también, y dijo que era lo máximo que entraba en la máquina. No podían hacer un, o sea, por el Sí, sí. pliego o algo así. Sí, sí. El de... No obstante, este es el problema que tiene esto. Solo era una ilustración larga. No o sea, creo que, no sé si Mercurio salía, Quicksilver, em, pero era una viñeta de estas de superhéroes dándose de hostias, Sí, que la página anterior no tiene nada que ver con... No se crea ninguna secuencia. O sea, cuando ves esas viñetas en las que los superhéroes están dando, dos grupos están peleando, no se traquea en qué momento, o sea, de qué sí. forma están luchando. O sea, si el Capitán América está dándole una hostia a Superman así, en esa splash doble tan maravillosa, en la siguiente página, que ya es una página normal, no continúa el movimiento y Superman está recibiendo la leche o lo que sea, van a otra cosa. Entonces a mí esas páginas me frustran un poco, la verdad. Y luego está, no sé si es, no me acuerdo ahora cómo se llama, si es sobre la ofensiva de Verdún o lo que sea de la Primera Guerra Mundial, creo que es Joe Sacco, que tiene un cómic de una sola imagen, Ah, eh, que sí que tiene carácter narrativo. Empieza con el principio de la noche y acaba con maravilloso. la llegada de la mañana, o no sé si son 24 horas, y a Sí, medida que vas leyendo una misma imagen, va transcurriendo el tiempo. fantástico. Lo tengo por ahí y no... A ver, está guay. Y creo que hubo una exposición en la que te lo ponían entero, los originales y demás, y se podía leer. También creo Sí. que fue Bruno en el Nightwing, hizo uno también que se leía así. Sí, Ese no era una splash, pero el que te digo creo que es Joe Sacco. Es una sola imagen, pero realmente es como un cómic sin gutters. maravilloso. Ya, ese es el asunto. Me ha venido a la cabeza precisamente la película esta de 17. 1917, que si haces un supercut de todos los momentos en los que les ves el trasero a los personajes, porque la cámara simplemente está siguiéndolos, pero no está ocurriendo nada que no sea ellos caminando, te quedaría una película de una media hora, más o menos, ¿no? Porque entiendo que es un ejercicio de estilo en Sí, esos casos, sí. pero es que es lo que te acabas de decir, es un cómic sin gutters. O sea, ¿has ganado algo por quitar los gutters? Si no has ganado nada, Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, has a ganado ver, lo que estás escribiendo en mi cabeza suena espectacular. es Lo de... espectacular. Estamos Así que hablando. probablemente sí que has ganado mucho ahí con quitar los gutters. En Bueno, 1917 a mí no me llegó tanto, así que no sé si... no, ¿Viste una película que se llama en el tráiler te lo cuentan todo. Hierve, Nervor, algo así? Es una película sobre un restaurante que tiene una noche muy mala, ¿no? Sí. El protagonista es un actor inglés. Ay, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, la película está chula. Pero está hecha toda como en Plano secuencia. cuatro o cinco planos, ¿no? Enlazados a lo largo de la película. Y yo recuerdo estar ahí viendo la película y diciendo, no me está aportando nada el Sí. plano. No me está aportando nada, nada, nada en absoluto. Las interpretaciones y el ritmo, si este ritmo estuviera con planos, o sea, con cortes, estaría, como la historia está en tiempo real, o sea, perdón, contado en tiempo real, tenga cortes o no, la iba a experimentar con el mismo estrés, creo. Eh, Eh, ¿Conoces la serie esta que ha sacado Apple Plus? Adolescencia, me han No, hablado de ella este fin esa de es de semana. Netflix, la vi y es de terror para padres. Te estoy Ah. hablando de El Estudio, creo que se llama. ¿Este también está en planos de El secuencia? episodio 2 es absolutamente meta porque va de el director de un estudio que va a ver el rodaje de un plano secuencia. Mm. Y es Acojonante. es un plano secuencia Es de un un plano puto plano secuencia. secuencia porque están esperando al atardecer
a la hora buena para rodar, y Ujú. entonces solo pueden permitirse una toma. Y entonces Maravilloso. ahí sí tiene razón de ser y se va subiendo el estrés hasta un punto absurdo. Muy buena, muy recomendable, muy divertido. Seth Roger creo que es el actor, productor y director y escritor. Sí. 2 capítulos he visto, los 2 buenísimos. Siguiente, ¿cuál es un mal uso de una splash page? Am, yo creo que el mal uso es el sobreuso de la misma. Quiero decir, si haces una splash page cada 3 páginas o cada vez que en todos los que todas las páginas, las últimas páginas de tu cómic sean una splash page, ¿no? ¿Qué pasará la próximo bad comic en el same bad comic, same bad channel? Y tal, cuando lo haces 2 veces es una sorpresa, cuando lo haces 500 veces no es una sorpresa, es un cliché. Entonces ya estás esperando dar la vuelta a esa última página para ver una revelación barata que no, que luego cuando lo veas, si lo lees seguido, sea en grapa, sea en tomo, eh, eh, entonces creo que uso juicioso el uso juicioso de las splash pages es la mejor forma de que mantengan su efecto. O hacer lo contrario, ¿no? Utilizarlas como... O sea, que el uso sea indiscriminado y entonces se convierta en... Ese uso indiscriminado se convierta en la propia solución, ¿no? Que sea un TVO todo de splash pages, que sea... por ejemplo, La Nueva Frontera de Darwin Cook utilizan, no son splash pages, pero lo que utilizan son un plano, perdón, páginas que tienen 3 viñetas que van de extremo a extremo de la página de ancho y son 1/3 de la página de alto. Es prácticamente 16:9. O es 16:9, no lo tengo claro. Pero repite esa planificación tanto en la obra que de repente empiezas a olvidarte de la solución y te metes más dentro de la, Sí, de, de la, de la obra. de la historia y cuando llega una splash page, una viñeta página, el impacto se rompe esa estructura que ha establecido y de repente el impacto es grande, ¿no? Lo mismo en Watchmen, con 9 viñetas, Sí. siempre, y de repente rompe esas 9 viñetas, entonces la sorpresa es grande. Eh, Eh, me gustaría añadir al léxico del español la traducción que acabas de hacer de splash page como viñeta página. mm, No sé si es tuya, pero me parece que por fin encuentro una versión estupenda para el español. mm, mm, mm. Yo creo que como todos los recursos del cómic, cuando todo es espectacular, nada es espectacular. Sí. Cuando se sobreutiliza un recurso, pierde su fuerza. Siguiente, ¿qué hace una buena portada? ¿Qué hace una buena portada? Bueno, Bueno, siguiente pregunta. la portada es el avatar del cómic. Entonces, es como avatar como en el Sí, sentido sí. de un perfil en Instagram o algo así. Lo que tiene que hacer es que quieras pinchar para ver qué demonios hay en ese Instagram, ¿no? O en ese Blue Sky o lo que sea. Tiene que ser eh, sencilla porque lo vas a ver pequeño. O sea, porque lo vas a ver pequeño si es un JPG en una tienda online. Lo de pequeño si es una portada que está en una librería, en una estantería de una librería, o detrás, o en el caso de una caseta que está detrás del tendero, y tienes que pedir que o cogerlo para acercarlo, o acercarte tú, o pinchar para ampliarlo. Quiero decir, tiene que ser algo que funcione en pequeño. De alguna forma. Evidentemente no es una regla para todo, ¿no? Porque, yo qué sé, las portadas de ¿Dónde está Wally? Ves el Wally, pero no, no ves a Wally desde lejos. Sí, Y esa es la gracia, ¿no? De ¿Dónde está Wally? Em, tiene que pero diferenciarse de todas las demás. tiene que diferenciarse de todas las demás, pero claro, el Para que problema de puedas los... decir, dame esa verde. Sí. El E- problema es- de los TVOs yankees es que hay demasiados, ¿no? Hay demasiadas portadas. Una portada cada 20 páginas.
Son muchas portadas. Y además añaden la estupidez esta. A ver, estupidez. De las Es alternativas. una cosa que es tonta a nivel narrativo, pero es una cosa que es necesaria a nivel casi de oficio para mantener empleados a gente y para vender cómics, ¿no? Es como, mira, te compras la portada que te apetece y que te gusta. La gente que hace portadas alternativas solo consigue vivir de ello. La Yo gente que... ingresos de alternativas. Exacto. Y la gente que hace los TVs, o sea, los interiores de esos TVs, pues le va bien porque hay gente que es muy coleccionista y compra varias copias. Esto es ridículo, esto es raro, pero funciona. O sea, ¿qué puedo decir yo? Como Galileo saliendo de renegar de lo suyo mismo, diciendo, pero aún así se mueve. Pues Pur sí mueve. Es que no sé. Creo que también tiene que... A mí hay una cosa que sí, que creo firmemente y es que vale, las portadas alternativas pueden ser lo que quieran, porque lo que te acabo de explicar, ¿no? Como es una situación, una solución no ideal a un problema que no quieren solucionar las editoriales. Pero la portada principal tiene que ser del dibujante interior, sí o sí. Lo demás, Eso lo iba para... demás es falsa publicidad. Sí, está hecha para ti a medida. ¿Es el diseño una parte del cómic? Sí. Siguiente pregunta. A ver, un cómic es imágenes, texto, tipografía, narrativa, dibujo, es todo junto. Es una unión de un montón de cosas para crear significados. O sea, y yo entiendo que, o sea, no tienes que ser un experto, ¿no? Porque si tratas de hacer... Una de las cosas que pasa cuando tratas de hacer un montón de cosas es que al final no eres experto de nada. Pero saber un poco de todo es súper importante porque esas conexiones, o sea, se crean conexiones, ¿no? O sea, si sabes de diseño gráfico, un poco, vas a saber cómo, cuando tengas que crear dentro de la ficción de una historia, por ejemplo, un logo para una publicación que el periodista o protagonista trabaja, probablemente vayas a sacar algo que sea un poco más memorable y que funcione, que haga que funcione para que sea como más verosímil la historia que estás creando. Lo mismo con la ropa, lo mismo con toda una serie de cosas, ¿no? Y luego también es que mucha de la labor del autor de cómics es colocar información y pesos visuales, todo eso, es diseño, realmente. O sea, tú estás organizando cosas. Jugar al Tetris es una de las cosas más prácticas que puedes hacer para coger mano organizando movidas Yo te conté en cómics. que hacía los folletos del... Entonces se llamaba Continente, creo que ahora es Pica o algo así. Los No, folletos Prica Continente ya... ya no existen. Es No, que creo ahora que... todo es Carrefour, ¿no? O sea, pues sí, ambas. sí, pasó Carrefour. Se empezaron a llamar Carrefour, es verdad. Que yo empecé trabajando para Continente y acabé para Carrefour. Qué fuerte. Hacía esto de plátanos de primera, el kilo, 34 no sé cuántos, y me daban como 300 productos y había que colocarlos todos Uf. para que... o sea, mi concepto de diseño es hacer que quepa. Luego ya que tenga jerarquía ya es diseño avanzado para mí. A ver, recuerdo que cuando estaba estudiando que siempre teníamos la coña esta de, joder, ¿qué vamos a hacer de trabajo? O sea, ¿cómo vamos a salir adelante en la vida? Preocupaciones que tiene la gente pobre cuando tiene 16 años ya. Sí, sí, yo dije literalmente qué pesadilla tener que hacer ese trabajo. Y lo hice. Y lo que decíamos, lo que pensábamos era, joder, los trabajos más aparentemente sencillos o menos cool para dentro de la cabeza de alguien que no sabe nada de la vida. Y era eso. Joder, alguien tiene que sacar las fotografías de los catálogos, alguien tiene que hacer el diseño. Bueno, ¿Puedo ser yo? ahí.
Parece un trabajo dificilísimo. Yo estaba allí cuando empezaron a hacerse las fotos digitales de esos productos. O sea, cuando entré yo en esa oficina, teníamos un stock de fotos de fotógrafo que había ido. Cuando salí, cada semana iba al fotógrafo, chiqui, tiraba unas fotos y las trazaba yo. Trazar es hacer el recortico a manita. Chaval, recorto fotos muy rápido. Trazados de Photoshop. He tenido pesadillas con eso. Como dibujante, ¿es correcto hacer cambios en un guión? De forma juiciosa. ¿Qué decir? ¿Consensuados? Es que supongo que depende de la relación que tengas con el guionista o con la editorial. Si es un trabajo de encargo de superhéroes, igual no tienes todo el contexto para hacer un cambio, ¿no? O sea, haces un fill-in, no sabes de dónde viene el personaje quizá o a dónde va, entonces hacer un cambio que es significativo puede ser que estés yendo en una dirección incorrecta sin saberlo. Me parece muy juicioso por tu parte esta respuesta tan conservadora. Ahora viene cuando lo matas. Me refiero a cambios que afecten la historia. Cambios que afecten cómo está contada esa historia, pero que no cambien la historia. Por ejemplo, fraccionar una acción un poco más porque no encuentras en tu cabeza la forma de contar tal como lo ha descrito, ¿no? O tal como lo ha descrito o en esos pasos que ha descrito, ¿no? A mí eso es algo que a veces me ha pasado porque he pensado, joder, es que esto no queda claro si utilizo solo 3 viñetas para contarlo. Pues si utilizo 4, no queda ninguna duda. Voy a añadir una cuarta viñeta y mira, eso es una viñeta pequeñita, no afecta al resto de la página. Y no creo que eso haga falta consultarlo porque... A ver, no habla de... Lo que yo entiendo es que no habla de que yo crea que lo ha hecho mal el guionista, sino habla de mi propia limitación como autor, porque eso está ahí, que es que yo no he conseguido imaginar una forma de contarlo como me lo pedía. Pero sí he conseguido imaginar otra, similar. Yo esto lo he hablado con Kelly Sue, con mi guionista, Kelly Sue de Conic, de que la primera persona que ve el TVO soy yo. Claro. Ella lo escribe y yo cuando lo estoy leyendo, antes de dibujarlo, yo ya lo veo. Y porque ese es mi trabajo, porque estoy acostumbrado. Y que eso es una cosa como súper mágica y que me pasa que cuando mi visión no se ajusta con lo que pone en el guión, suelo tirar por mi visión. Es un trabajo en equipo, lo que significa que hay que respetar a la otra parte. La división de trabajo que tenemos es, si es de historia, la última palabra la tiene la guionista. Si es de dibujo, la última palabra la tiene el dibujante. Buena voluntad, y si vas a hacer una cosa, o sea, 100% nunca me han cambiado nada. Si digo, oye, te mando layout, lo miras y si no te gusta, volvemos al guión. Como estoy poniendo más trabajo en la otra parte, me suelen decir, sí, hombre, me lo voy a tener que mirar y luego escribir un mail. Sí, aprobado. Es una manera de salirte con la tuya. No. Siguiente asunto. ¿Qué deberían saber los dibujantes de cómics sobre escritura? Bueno, todo. Yo creo que todo dibujante de cómics debería escribir cómics en algún momento. Y dibujar los cómics que ha escrito. Y dibujar los cómics que ha escrito. Pero también igual escribir solo cómics y ver cómo lo resuelve otra persona. Y tenemos un fanzine pendiente. ¿Sí? Y cuando acabemos el gato 1, el gato 2, me haces un guión y yo te lo dibujo, y yo te hago un guión y tú me lo dibujas. Ahí se le han encendido los ojos fancineros. ¡Wow! Pero ahí lo ves. Estoy fascinado ahora mismo. Puta, es que ya te veo. Google Docs, hacer un nuevo guión. Pero primero hay que hacer el gato 1 antes de hacer el gato 2. Ostras, tío. Estoy flipando. Sí, ¡qué maravilla! Universo de posibilidades. Continuará.
Ahora no puedo concentrarme en la pregunta, estoy creando. Sí, deberían. El hecho de dividir el trabajo hace que nos super especialicemos. Y revisando mis cómics antiguos, vi los cómics antes de trabajar en Estados Unidos, tenía un estilo gráfico y de escritura muy específico que me gustaba mucho, pero luego para conseguir el trabajo cambié mi manera de dibujar y mi manera de narrar. ¿Qué ocurre? Que aquí podría haber entrado la cuña de Black Hand Ironhead. Tuve que hacer un ¿Está trabajo disponible en Panel Syndicate para su No, descarga? ya lo he metido antes. No, Vale. es que si no, es lo usual. Bueno. Tuve que hacer un proceso de reaprendizaje para volver a encontrar mi voz gráfica y narrativamente, que es súper interesante cuando te das cuenta. Y todas las obras que tengo hechas de Espiral, de obra mía, en el trabajo en el que estaban conviviendo con cómic americano de superhéroes, son muy raras. Precisamente por eso. Y también lo veo en los cuentos de Navidad, que hay como hay una disonancia, y hasta que no he vuelto a hacer mis propios cómics y he compaginado mi trabajo americano, ahora mi trabajo americano es el que es raro. Mi trabajo de superhéroes, ¿ves? Pues unos Spider-Manes que he hecho por ahí, no es igual. O sea, es como son autores diferentes. Y me parece muy curioso. Interesante. Hay que escribir tus propias cosas y creo que una persona que lo está haciendo, creo que alguien lo comentaba, el Daniel Warren Johnson Johnson, Sí. lo está haciendo súper bien, porque está consiguiendo una carrera americana haciendo un cómic personal. Sí. El cómic, que cuando pasas mucho tiempo solo dibujando, a mí lo que me ha ocurrido es que te acostumbras como a ver el cómic a medio hacer. Sí. Solo en blanco y negro, sin textos, y es como que el ojo te empieza a pedir eso, ¿no? Yo tengo una gran mayoría, un número muy significativo de cómics que me he comprado en los últimos años son ediciones en blanco y negro de cómics. Pero el cómic de verdad tiene los diálogos. Tiene los diálogos, Bueno. tiene el color y todo esto. Entonces, creo que es muy importante. Lo hablábamos con el tema de los layouts, ¿no? De rotularlos. Por el momento que tienes unos bocetos de las páginas con rotulación, luego puedes pulirlo, luego puedes cambiar cosas, luego puedes añadir toda la carga artística y el estilo, pero el cómic ya se puede leer en ese momento. Entonces... Es la maravilla del cómic digital. O sea, que puedas tener un boceto de cómic con un Nemu. Sí. Que puedas leer, tú te dejas el Nemu hecho, al día siguiente, 2 días después, tú te lo puedes leer porque tú descifras ya tus propios dibujos, los puedes ver terminados. Y esa raya que hay en el fondo, tú sabes que es la ciudad de Manhattan. Correcto. Eso es, y claro, o sea, poder componer ya todo, tal, pero bueno, sí, hay que... Exacto, es que además pues, te da la... Cuando te ves el TVO terminado, a veces choca porque no es lo que tenías en la cabeza, pero porque lo que tenías en la cabeza, lo que llevas viendo meses, es el TVO sin terminar del todo, ¿no? Y en tu cabeza de repente, o por lo menos en la mía ocurre, que empieza a convertirse en el TVO terminado. Y dices, que no lo es que todavía faltan más pasos. Pero si en algún momento haces todos los pasos, empiezas a entender mejor que el final. Lo que necesitas. Lo que importa de verdad es el producto final. Este es el original. Sí. Que es una esto es la obra de exposición. Esto es el creo que era Rubin el que lo decía. Y que además es una cosa muy de concepto de clase. Vamos rápido a partir de ahora. ¿Cuál es el mejor editor con el que has trabajado y por qué? ¿Puedo decir la respuesta troll? Sí, claro. Vale, la respuesta troll es... Sign Up, la editora
Ay, joder, del cómic de John Wick, aquel que ¡Ay, hice. qué bonito! Sí. Esta chica es la que tiene la... Small Box Harper, ¿cómo era? Small Box Press. Shortbox. 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 Una editora del Reino Unido que además hacía como una convención de cómics de autoedición digital que iba como creciendo cada año y tal. Publica muy poquitas cosas. Ha publicado a Julia. Todo bueno, así se ha Sí, publicado. publicó, joder, ¿cómo se llama el tío este? El de Orkestein. Es que no me acuerdo nunca. Bueno, es un canadiense que dibuja de puta madre. Y James Stockoe, joder, funciona la cabeza. Oh, es que tu cabeza es un infierno. A juego con el ¿Y resto de por mi qué es vida. la mejor? Clara, concisa y edición buena. Esto es lo que vamos a hacer. Estos son los términos bajo los que lo vamos a hacer. Esta es la plantilla que vamos a utilizar, que tiene estas medidas, esta resolución y todo esto. Y estas son las fechas que barajamos. Esto es lo que espero de ti. Algo aparentemente tan sencillo como eso les es imposible. Imposible a la mayoría de los editores, tanto estadounidenses como españoles como franceses, belgas, con los que he trabajado, que es establecer los términos de forma clara Al y principio. las expectativas. Y darme las cosas anticipar qué cosas puedo necesitar. En este caso, algo tan sencillo como la plantilla. Sí. Ok. Yo quisiera romper una lanza por mi editora de DC y Marvel. Bueno, y Boom. He hablado mucho de ella, Janine Schaefer, por su capacidad de delegar. A alguna gente no le gusta, a mí me encanta. Dice G. Willow Wilson, David López, ¿qué puede salir mal? Nada, tira. Oye, ¿qué puedo hacer por esto? Tú sabrás. O sea, el silencio administrativo como respuesta es una respuesta. Y Es maravilloso eso. sí. Y cuando ya te acostumbras, y es de, bueno, si hay algún problema ya me lo dirá. Que también es edición no intervencionista de ¿qué quieres que te diga? ¿Te he dado el guión? Lo dibujas, confío en ti al 100% y si hay que respaldarte, te respaldo. Muy importante. Siguiente. ¿Cuál es el Una nota antes de esto, perdón. Los editores americanos siempre van con el culo. Siempre van 3 semanas tarde. Antes de empezar ya van tarde. Y el problema que creo es que dan por supuesto un montón de cosas. Dan por supuesto que tú sabes un montón de cosas o no piensan en ello. Y ahí está la parte en la que... Tenemos otra pregunta de editores. No me molestes. Llevamos 24 segundos de ¿cuál es el uso correcto de una rejilla? Perdón, no, era ¿cuándo es correcto usar una rejilla? sabes cuándo vas a romperla. Si sabes que más adelante vas a romper esa rejilla, entonces la rejilla se vuelve imprescindible porque no puedes romper algo que no has construido. Y cuando el uso correcto de una rejilla es, o sea, la repetición lo que lleva es a que te olvides de que está ahí, ¿no? Entonces, si el tebeo que tú quieres hacer es un tebeo que quieres que no destaque por su variedad compositiva, porque lo que buscas no es necesariamente, es algo más... que se olviden de la forma y que se metan más en el fondo, en los personajes, en la narración, ¿no? El argumento que estás contando. Entonces, la rejilla es muy útil porque, por eso lo que decía ahora mismo, ¿no? La repetición hace que te olvides de ella. O si quieres crear sorpresas más adelante. Pero a mí me encanta la rejilla, o sea, así que eso ya es una cuestión casi de gusto. Yo estoy un poco ahora anti-rejilla desde que vi lo de los japoneses. Sí, pero a veces estoy a favor. Temporadas mías digo, no, la rejilla es lo mejor y otras, la rejilla es lo peor. Uno cambia. Porque para ellos los gutters no pueden estar alineados. O sea, un gutter vertical, no puede haber
un gutter que vaya de arriba a abajo. He leído esa teoría y no concuerdo con ella en absoluto. O sea, Bueno, esto por personas. A veces a mí me parece una rejilla limitante y vaga y otra vez me parece limitante y genial. Pero siempre me parece limitante por definición. Es que, no sé, es como cuando ves el patrón de una alfombra o de ¿sabes? Una ropa, O el patrón del mal. plata o plomo. Ostras, tengo muchas ganas Te va a gustar. de visitar, no, voy a decir que de visitar Colombia porque claro, solo conocer el país solo por ficción. Bueno, en este caso El Patrón del Mal es una serie colombiana, ¿verdad? Es acojonante, es muy buena. Pero claro, en el otro caso son series pues, estadounidenses o lo que sea. Entonces como que estás conociendo Una visión sesgada aspectos, y sí, alienada de y un sobre país. todo de género, ¿no? O sea, de thriller y todo esto. Y dices, no, me gustaría conocer como el día a día completamente normal. Sí. Siguiente pregunta. ¿Tienen las páginas puntos de interés? ¿Cómo se les saca partido? Bueno, las páginas funcionan como a la vez también como ilustración. O sea, los mismos principios de composición que se aplican a una ilustración, se aplican a una página. Solo que ocurre que tienes además viñetas dentro de eso. Entonces, los pesos visuales, si tienes una viñeta en la parte inferior derecha que es completamente negra y una viñeta en la parte superior izquierda, que es amarilla o que tiene un montón de luz, de repente tienes pues esos pesos visuales, ¿no? Si les quitaras viñetas, pues también lo tendrías. Entonces, es un poco extensión de la respuesta o sea, lo que estábamos comentando hace 3/4 de hora, con el componer la viñeta pensando en la página, componer la página pensando en la ilustración que forma esa página. Tiene más que ver. Y más aún, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, el trabajo de Pepe, que odia las rejillas. Él está pensando continuamente en la página como ilustración también. También. O sea, es como página primero, pero como ilustración segundo. Y entonces compone pensando, vale, sí estoy sugiriendo este camino para el ojo, pero esto tiene un montón de detalle que equivale a gris en esta zona, tiene espacios abiertos, espacio negativo en esta otra, y esto tiene que funcionar. Qué majos, Pepe, pasé un poco de tiempo con él. Fui a ver una charla suya en la que estaban Pepe Aneke, un tío que no callaba ni bajo el agua, y... ¿Cómo? Que yo no estaba. No, está una persona que... Joder, me estoy metiendo con este. Creo que es un teórico. Si es un teórico, su trabajo es no callar ni debajo del agua. Estaban hablando sobre multiversos y yo me quedé con ganas de... Ser teórico de la vida y acabar hablando de multiversos, a no ser que seas un físico, en cuyo caso es interesante. Si eres un teórico de la literatura, es que no lo estás llevando bien. No sé, me quedé con ganas de escuchar más a Neke que... Aneke es lo mejor. Mira, siguiente programa, llamamos a Aneke y que venga y ya está. Es más, yo quiero tomarnos un día vacaciones y hacer un programa con Noiri, sí. Lauriel y Aneke. ¡Guau! Ese es el podcast que quiero ver yo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el trabajo de un editor? No molestar al dibujante. No, a ver, el trabajo de un editor yo creo que es la magia está... El rollo este el cliché de aprender esgrima, ¿no? La espada es un pájaro. Si la aprietas demasiado, lo matas. Si abres demasiado la mano, se va volando. O sea, tienes que encontrar la medida adecuada a cada autor. Para Tú sí que... que eres un pájaro. En el caso de un editor, creo que es un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Anticipar cuáles son las necesidades y no asumir nada. Porque no vas a dibujar nada, ¿verdad? El editor no va a dibujar, no va a ayudarme con una perspectiva. Todo eso ya lo sé hacer yo o lo tengo que aprender. Pues, ¿qué son las partes que no sé?
¿dónde está, o sea, con quién tengo que hablar cuando tengo un problema con la facturación de un trabajo? Eh, em, ¿Por qué la fecha de entrega no se puede mover? Que la mueva. ¿Cómo? Estas Espera, descripciones loquísimas que el guionista se ha sacado en este cómic no se pueden dibujar en un solo mes. Detén a ese, a ese maleante. a ese maleante, ese criminal. Janine Quiero Schaefer. decir, no es un trabajo agradecido, porque es como ser un pararrayos. Pero, coño, nadie te ha obligado a hacerlo. Janine Schaefer, cuando estábamos trabajando en Mystic, escribió a la NASA para confirmar que un eclipse de soles que habíamos hecho tenía que ser así. Maravilloso. Ese tipo de cosas hace un editor. Siguiente cuestión. ¿Lees las reviews que te hacen? ¿Aconsejas hacerlo? No las reviews, sino leerlas. Yo personalmente nunca. ¡Nunca! Nunca. Cuando O hacías sea, Spider-Man, eso tenía que ser unas reviews para enmarcar. esa fue la última vez que las leí. Pero ¿quién es este inútil que hace que Spider-Man no tiene los ojos así? El ¿Pero qué son esas cabezón que le manos gordas? dibuja, no sé qué, bla, bla, bla. Esto A lo hace ver, mi primo pequeño. si eres dibujante, yo creo que no es bueno leer las reviews. Si eres autor completo, es diferente. Mira, es que estaba hablando con Miriam Bonastre, que me Ostras, estaba hablando vaya gente. sobre... Increíble. Me estaba hablando sobre su experiencia con el webtoon, no sé qué, tal, que claro, tiene un componente de comunidad de lectores muy grande y de los personajes y tal, y el fan, casi como un fandom o un mini Sí, fandom que se crea ahí. Y me estaba hablando de sus historias con esto. Y me cambió por completo la opinión que tenía con respecto a lo de leer críticas, porque es que si estás creando y fomentando esa comunidad con la serialización, con haber elegido Webtoon en lugar de haber elegido igual una página que no tuviera comentarios, o igual haber elegido serialización, o no haber elegido serialización y publicarlo como una novela gráfica. Cuando estás eligiendo una forma de publicación que viene invitando a los lectores a participar. Bueno, los correos de lectores podrían no existir en los cómics americanos, pero existen. existen. Black Hand Ironhead tiene correo de lectores. Sí. Este tipo de cosas. Entonces estás invitando al lector a eso y escribes, además de dibujar. Sí, pero también también el medio es el formato, forma parte de la experiencia aquí, porque cada capítulo tiene su propio foro. Digamos que el foro oficial es el propio TVO, que Correcto. pasa lo mismo con los webcomics de Lauriel o de Joan Tretza, que la propia comunidad se estructura a través de ese TVO específico. Cuando se saca la comunidad fuera de ese foro de alguna manera autocontrolado, porque si tú te pones a criticar los dibujos de Huki dentro del foro de Huki, los fans de Huki te van a decir, ¿pero dónde vas? Flipado. Pero bueno, yo creo que hay que leerlas con un solo ojo, porque hay algunas veces que sí que son interesantes y otras que no, y a veces es curioso saber lo que la gente le está gustando de tu obra. A ver, es que es un tema complicado. Por ejemplo, igual es casi cosas de conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, yo sé mm, puedo filtrar o encajar la mayor parte de los golpes, pero va a haber uno que me va a molestar. Y me lo voy a saltar. O sea, y prefiero no sé, como de... Nos acercamos a tu hora de salida, por eso vamos a ir. Quedan 8 minutos. ¿Cómo funciona la propiedad intelectual cuando hay un guionista y un escritor? 50%. Hombre, una sencilla para el final. ¿Tengo que revisar siempre mi contrato con un abogado? Sí. Y si no lo puedo pagar, entonces no. ¿Por qué los dibujantes del interior de un cómic no hacen la portada? ¿Por qué existe la figura del guionista, del portadista? Por eso he ahorrado, para que rantees.
Vale, muy rápido lo anterior de la parte legal. No, no me yo. Leer los contratos. Si ocurre que no tienes dinero o crees que es una inversión mala o que no sabes de... Esto está ocurriendo con alguien que conozco. Conmigo. No. No sabes, No, no estás encontrando a alguien que sea específico de esta disciplina de abogacía dentro del sector del entretenimiento, pero dentro del sector del entretenimiento específicamente de cómics. Aprender a leer contratos. Y una de las cosas que tenía buenas Internet y que están poco a poco destruyendo es el poder acceder a información, ¿no? Esta semana pasada, sin ir más lejos, esto me lo contó Fornés, y me ha dado para disfrutar y leer casquería. Por lo que se dice antiguamente, te ha dado papaja. Joder, ¿no? Un disfrute perverso, ¿no? Al ver cuando empresas se pelean entre ellas, ¿no? Image y Diamond, que es la distribuidora, era, antes de su bancarrota, la distribuidora principal de cómics en Estados Unidos, están en querella, o sea, están yendo a juicio. Entre las pruebas que se aportaron para los juicios, según creo, es el contrato confidencial que tenían entre sí, que ya no es confidencial. Entonces puedes ver cuáles eran algunos de los términos que tenían. Y dices, ahora conozco mejor el business en el que estaba. Y no hay, esta peña no deja, o sea, no deja nada en la tierra, o sea, que puedan coger. Este es el tema que yo, porque esto es lo que está en el corazón de todas las quejas que he hecho durante todos estos años de streaming de dibujantes. Nadie devuelve dinero. Nadie devuelve dinero. Y no lo reparten con los autores cuando, o sea, es como, y lo que sale para mí, siempre. Eso es perverso. Cuando el trabajo con el que estás, del que depende tu business, lo crean, o sea, lo hacen creadores. Los puntos sobre las IES. Es muy importante tratar con el respeto y la adecuado y hacer las cuentas bien con la gente que mantiene tu business, que son siempre los creadores. Dicho este ranteo así. Lo mismo con la inteligencia artificial, sin gente a la que robar, la máquina no funciona. Correcto. Pues eso, hay un montón de... va a llevar tiempo, pero merece la pena leer entrevistas con gente, recopilar contratos que están por ahí filtrados o posteados. Esto un día te traigo al Fauci y que y pelea. Ahí. A ver, fue a la charla esta en el Summit de Madrid con un abogado que hablaba un poco y luego cuando terminó la charla fue como... Con un abogado... ven conmigo. Abogado? ¿Qué abogado? Es que no me acuerdo de su nombre, pero bueno. O sea, ¿tú puedes oír que abogado y no decirlo? ¿Qué? No estoy cogiendo la referencia. Pregúntamelo tú. ¿Qué abogado? ¡El que tengo aquí colgado! Venga, ¿por qué los dibujantes del interior de un cómic no hacen la portada y por qué existe la figura del portadista? Armarte con información para leer un cómic, o sea, para leer un contrato de cómic. Preguntar a otros autores si tienes que tengan más experiencia, si tienes alguna duda. Seguro que van a darte la información sin ningún problema. En última instancia, a ser posible 50-50, después de que se haya cubierto el presupuesto de realización del cómic. Hasta ahí, el dibujante tiene que cobrar más que el guionista porque tarda mucho más en hacer su labor. Que el caché del guionista sea superior y muchas veces superior porque lo ha negociado mejor en el caso de Estados Unidos, porque es algo también un poco perverso y a mí me parece raro, pero ocurre y es el business de otra persona. Estaría fantástico que compartieran ese éxito, pero ahí te dice cosas. Cuando una persona te dice cómo es, créela. ¿Sabes esto de cómo era?
Cuéntalo, no lo... ¿Cómo es? Ask, don't tell. ¿Cómo era? Lo de Cuéntalo, los... cuéntalo, no lo describas, ¿o cómo es? eh, Cuéntalo, no lo digas. Don't ask, don't tell. Estás No, hablando no. de lo de... No En es los eso. guiones, cuando te dicen que no sea el personaje el que verbaliza, Show, no, don't tell. show, don't tell. Pues exactamente. Con la gente que trabajas y con la gente en general, no les creas lo que te dicen. De cuando te dicen, confía en mí. No. No es lo que dicen, es lo que hacen. Sí. Bueno, lo de las portadas, que es que vamos tarde, Vale, culpa vale, tuya, las además. portadas. Las portadas es una solución a un problema creado por la propia editorial y las distribuidoras, ¿no? Es como, ¿cómo consigues que vendan más copias los cómics que haces? La solución es evidente. Hacer que el cómic sea mejor para que puedas vender esas copias a más largo plazo. Porque lo que importa es el largo plazo. Estamos hablando de compañías que se están acercando al siglo de existencia, que continúan reimprimiendo los cómics, los pocos que tienen, que son reimprimibles y que pueden leer lectores en cualquier momento. Watchmen se hizo hace 40 años, igual que el año 1. Sigue reimprimiéndose. Correcto. ¿Por qué? Porque son obras que pueden leerse independiente del momento, del contexto editorial en el que estaban en ese momento. Aparte de ser muy buenos TVOs. ¿Cuál es, el inflar las ventas? O sea, creo que como empresa tienen que ajustar las expectativas que tenga. El crecimiento perpetuo que empresarios, que accionistas, que inversores exigen a las empresas, eso es una imposible. El crecimiento perpetuo no existe. Ni puede existir. Correcto. Lo único que tienes que hacer, tienes que saber en qué negocio estás. Bien. Siguiente, porque... Pero que las portadas alternativas. No. Es simplemente ¿Y por qué no las hace el de dentro? Esa era la pregunta. pues eso, porque la teoría es la siguiente. Tú coges el TVO de la estantería o pinchas en la tienda online por la portada. Te lo llevas por el dibujante de dentro. Te ha gustado, sigues comprándolo por la historia, por el guionista, y te haces lector a largo plazo porque el personaje te ha flipado, o sea, la personalidad Muy bien. y el look del personaje. Esto te lo tienes que tatuar. La siguiente la respondo yo. ¿Por qué no? ¿Es legal la venta de bocetos de personajes de las mayors? No. Dirás, ¿cómo que no? Efectivamente, no. De hecho, es ilegal hasta que te lo dibujes en tu casa para ti cuando no te está viendo nadie. La ley es así. Lo que pasa es que a todo el mundo le viene muy bien que el fandom vaya produciendo contenido. No estoy hablando de arte, estoy hablando de contenido. Que vaya haciendo dibujitos y demás, pues porque crean una imagen así como de más artística y de más comunidad, sin tener que pagarlo a ellos. Si tú haces un Spider-Man y lo publicas en internet, eso es un anuncio de Spider-Man que ellos han hecho, que has pagado tú, has producido tú y que ellos no son responsables. Y les viene muy requete bien ese tipo de publicidad. ¿Pero es legal? No, porque es un producto de ellos. Y creo que tendríamos que dedicarnos más a hacer nuestros dibujinchis de nuestras cosas. ¿Qué pasa? Que esto te da visibilidad y ventas a corto plazo. Todo ese dinero que ganas ahora es dinero que necesitas para vivir, putada, pero no hay que olvidarse nunca de invertir en tus propias movidas. Y solo hacer dibujinchis de tus personajes, guay, es divertido, pero es onanismo. Tienes que o bien hacer un libro ilustrado con tus cosas para darle una coherencia, o hacer cómics o algo que les dé sustancia. Dibujar por dibujar porque te apetece, genial, a tope. Como salida profesional, no termina de funcionar. Siguiente asunto. ¿Por qué escribir cómics y no prosa?
Porque los cómics es la disciplina artística mejor que existe en el mundo. Es maravilloso. No, esa es la siguiente pregunta. Vaya. ¿Por qué escribir cómics y no prosa? ¿Quieres decir un consejo que me pregunta un guionista? ¿Por qué debería escribir cómics y no escribir prosa? Prueba a escribir prosa, a ver qué tal va. Porque el dibujante te arregla las cagadas y hace que... No, a ver, esa es la respuesta troll, esa. No, pero a todos los guionistas de cómic que están ahí como, ay, es que cómo tarda el dibujante. ¿Cómo que cómo tarda el dibujante? ¿Que Es te que reviento? no sé qué, es que los editores, no sé qué. Escribe prosa. Cuando tienes que competir con Stephen King, cuando tienes que competir con David Mamet, cosa cambia. Pues sí. Y por último, última pregunta. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? Hacer los cómics. Todo. Es que en el momento en que estoy en la fase, en la fase que sea que estoy de la realización del cómic, esa es mi fase favorita. Cuando estoy escribiendo una historia corta, me estoy flipando, me está encantando. Es como, ostras, esto no lo había hecho, qué ganas de dibujarlo, qué guay. ¡Qué ganas de acabarlo! Qué maravilla. Oye, voy a probar a formatear el guión de esta forma. Qué guay. Cuando lo estoy dibujando, es como, ostras, qué chulo, cómo mola. Vale, sí, esto es difícil, pero mira, yo estoy probando este pincel o esta herramienta o lo que sea, qué guay. Cuando estoy rotulándolo es como, joder, qué guay, mira, voy a poner el bocadillo así, no sé qué, tal y cual. Cuando estoy imprimiendo... Lo que hay ahí... ¿La caja de los fanzines? No, ahí en tu mesa, ahí está otra de las cosas que te flipan. Sí. Sí, voy a hacer unas viñetas probando todas las combinaciones posibles de tintas y rotuladores y pinturas y lo voy a rotular precioso. Yo creo que ahí da ya para fanzine, ¿no? Sí. Bueno, el próximo, el Fanzimat del año que viene o el Graph, lo petas con eso. Estaba haciendo justo ayer una prueba de eso. No, una no. No, lo que se dice es otra. ¿Cuántas llevas? No sé si me ha visto el culo, pero bueno. ¡Hola, qué bonito! Sí. ¿Pero qué es? ¿Imprimido eso? Sí, lo imprimí aquí. Estaba probando diferentes papeles y tal. Y está sin guillotinar, pero está con grapita y todo esto. ¿Y te lo vas a traer a Barcelona? Está dándole vueltas. Igual tendría, o sea, sería para hacerlo esta tarde. Hombre, en caso de tal, pero. ¿Es A5 o A6? Esto es A6. ¿Hecho en casa? Sí. Mira, yo te voy a avanzar una cosa. Y yo creo que este año no llegamos, pero es del fanzine de... ¡Oh, qué guapo! Sí. Muy guapo, muy guapo. Mira qué rotulación. Te da envidia, ¿eh? Esta rotulación. Me he fijado, está muy guay. Me he fijado. Sí, tío. Pero bueno, lo guay de los cómics, todo. Y lo mejor, vosotros os queremos. Eso es así. Y la FU se va. Yo vuelvo a trabajar con mi ropa de trabajo porque... Ahora es cuando tienes que poner la música de Corrupción en Miami. En serio, vuelve a ponerte la serie, es que está muy bien. Está bien. Muy buena. Tu revisionado comentado estaba muy bueno. Sí. Como muy bonita es esta exposición que tenéis en Palacio de los Morlanes, Casa de los Morlanes, sí, de Totoro, que es de los de gente de la escuela Joso, profesionales, super profesionales, no sé si son todos profesores o qué, y tienes a Fernando Blanco, Tony Fitzgerald, David Weil, Clara Soriano, tienes un montón de gente. Sí, el dibujo de Clara Soriano, mi hija salió diciendo, mi favorito es el de Clara Soriano. Pero Clara, no te vengas arriba porque el otro día estábamos mirando, no me acuerdo qué estábamos mirando, y me dijo, wow, mi dibujante favorito es David Lafuente. ¿Qué dices, por favor? Sí, tío. Por encima de Kamome Shirahama, David Lafuente.
que le Hay que gusta. hacerle un dibujito a esta nena que es demasiado maja. Tú no te preocupes, tú a lo tuyo. Además, te llevo tu regalito de... Sí, ¿Tengo regalo? el regalito rolero. Qué guay. Bueno, si ya os enseñé el vídeo el otro día. Maravilloso. Mira, ya sé, en vez de terminar con vídeo de tus gatos, Terminamos diciendo que tenemos firmas en el stand de Green Room. Sí. Yo las tengo a las 12, 11 el sábado, me voy a mirar en este preciso instante, sí. compartiendo mesa con Ángel Zueta. Ole. A las 12:30. A las 12:30. No, perdón, a la 1 en Green Room con Unzueta el sábado, 5 de abril. Y el domingo 6 de abril tengo firmas a las 11:30 con The One and Only Carmen Carnero. Así que estaré viendo su fila enorme de gente. Que no, hombre, que no, que te ven, que aquí la gente te adora. Estaré Mira, ahí. yo en cambio tengo viernes Acá, ¿qué hora tienes? Tienes los 3 días, ¿verdad? Yo todo. Yo viernes a las 4 en Green Room, viernes a las 6 en Panini, sábado a las 12 en The Green Room, sábado a las 4 jurado del concurso de cosplay de Super. ¡Qué maravilla! Sí, por eso estaba probando la americana. Y a las 7 Q&A con Mónica Rex. Luego, el domingo... Súper maja, Mónica. Yo solo tengo unas firmas en The Green Room. ¿Solo tienes 2? Ah, no, viernes y sábado, perdón, a las 12. El sábado a las 12 Green Room. Luego, el domingo a las 11, un panel con Pepe y Borja Crespo. Y el domingo 12:30, firmas en Astiberri. A tope. No te voy a ver. Otra vez. Como siempre, siempre. Tenemos que irnos a Gijón, que es el sitio guay, donde está la gente guay. ¿Por qué? Porque estás tú. Mira, ayer quedé con el Molongo, Fran Fuego y con Enrique Fernández, que también vive por... Gijón? No, en Gijón no, es que no sé exactamente dónde vive, pero vive en Asturias, vaya. Pues yo creía que era gallego. Yo pensaba que era catalán. Ah. No tengo ni idea de dónde es Enrique Fernández, pero sí sé que es muy majo. Hombre, también estaba en la exposición esta de Totoro. ¿Ah, sí? Y el que, sí. Tengo que confesar que no he visto Totoro. Lo siento. Lo siento. No he visto Totoro. Adiós, dibujantes.